Ahorita a la fecha tenemos una audiencia de 35 alumnos distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana. Tenemos gente de Hermosillo, Aguascalientes, Veracruz, Cuautitlán, Cuernavaca, Guadalajara, Matamoros. Tenemos un participante ahorita que radica en Australia, en la ciudad de Melbourne, Metepec, la Ciudad de México, que es la que tiene mayor asistencia, Monterrey, Nuevo Laredo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Taxco de Alarcón, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz. A todos ellos que nos estén viendo o que próximamente vean el video, los que por razones de sus actividades no nos pueden acompañar en línea, pues sean muy bienvenidos. No hablo más, le cedo la palabra al arquitecto Mario Medina, de quien pues ya tengo oportunidad de conocer y quien gustosamente asistió desde que le propuse invitarlo a participar aquí, que recuerde de sus viejas raíces, que no nos olvide. Entonces él aceptó gustoso en participar sobre este tema tan interesante que seguramente nos va a servir a todos, colegas, alumnos, ¿no? E invitados en general. Creo que les va a ser de mucha utilidad. Mario, muchas gracias por venir y pues el público es todo tuyo. Muchas gracias, arquitectos, por la invitación y a todos los presentes. Realmente es un honor para mí estar en mi facultad y regresar a ella con la presentación de 4 años de trabajo de investigación y puesta en práctica de proyectos arquitectónicos que incluyen en algunos de ellos ingeniería, muy relacionados con el tema tan importante para nuestro país, que es el manejo de desechos sólidos de la construcción. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde la parte actual e histórica un poco, de cómo se compone estos proyectos y qué significa el reciclaje en la construcción y los 3 puntos muy importantes: recupera, reusa y recicla. En nuestros proyectos hemos tenido la gran oportunidad de aplicar estos 3 términos y durante la presentación estará enfocado a 3 puntos principales. Es hablar de la situación actual en el país de manejo de residuos. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla y práctica. El segundo punto es presentar 3 proyectos de éxito en donde pudimos aplicar estos conocimientos y posteriormente tendremos conclusiones y una serie de preguntas. Vamos a dar inicio y otra vez gracias. Esta es una recreación del artista mexicano Tomás Filsinger. Es una toma del lago de Texcoco o de la cuenca del Valle de México, donde se fundó, de 1325. La siguiente toma aparece ya México Tenochtitlan durante la conquista en 1521 aproximadamente, y el tema se llama 700 años de deterioro ambiental. Vemos cómo la ciudad fue creciendo en el lago de Texcoco hasta la llegada de los españoles, y vemos que en 1535 empieza a desaparecer el lago y la mancha urbana empieza a crecer. En 1750 vemos como el lago prácticamente ha desaparecido y ha crecido la población dentro de la ciudad. En 1850, esta es una toma. Posteriormente el México de 1950. Para terminar en una fotografía aérea del siglo XXI de la Ciudad de México. Según la Organización Mundial de la Salud y la ONU, y según la ONU específicamente, se recomiendan 15 metros cuadrados por habitante de áreas verdes como mínimo. La Organización Mundial de la Salud habla de 9 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, las últimas estadísticas indican que México solo cuenta con 5 metros cuadrados de áreas verdes promedio por habitante, según la Secretaría del Medio Ambiente del DF,
y esta área tristemente es menos de lo que requiere un auto pequeño para estacionarse. Aquí podemos ver algunas gráficas donde claramente se indican países como Brasil por la selva amazónica, que tiene una mayor cantidad de áreas, y países como Japón, que por su área territorial pues tiene muy pocas, ¿no? Sin embargo, es una tristeza que nuestra ciudad las esté perdiendo a niveles y aceleradamente. Las condiciones actuales respecto a los residuos de construcción: en el DF se calcula se producen 6.974 toneladas al día, según las últimas estadísticas del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el DF, lo que equivale más o menos a 2.545.510 toneladas al año, y desafortunadamente no existe una oferta gubernamental ni la infraestructura adecuada para apoyar el reciclaje y la reutilización de los residuos de construcción. Esto lo dijo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el 2010. Poco ha cambiado de esa fecha al día de hoy. Sin embargo, se calcula, según estudios que tenemos, que se producen por lo menos el triple. Estamos hablando de 7,5 millones, poquito más, de toneladas de desechos de construcción. Actualmente existen 2 tiraderos autorizados en el Distrito Federal y solamente una planta de reciclaje. Estas son algunas noticias que han sido encabezados de los periódicos, donde mencionan que la ley del cascajo, la cual entró en vigor ya de manera más estricta el año pasado, opera, pero es difícil hacerle caso. Y habla de que hay 400 tiraderos clandestinos en el DF, como podemos ver aquí en las fotografías, y estos tiraderos se ubican principalmente en cañadas o en casi cualquier lugar cerca de donde vivimos, en las salidas de la ciudad. Y bueno, nuestro trabajo es tratar de buscar una solución a este gran problema, ¿no? Además, la escasa existencia de estos depósitos, aunada a la pobreza que se encuentra en nuestro país, permite que estas personas que antiguamente cultivaban por lo general en estas zonas prefieran recibir cascajo para recibir de manera más rápida ingresos para la manutención de sus familias. Se estima que aproximadamente 80 centímetros de tierra fértil, que es aproximadamente lo que mide la altura de nuestro escritorio, tardarán 1 millón de años en recuperarse. Por eso que es muy importante que pongamos en práctica proyectos de reutilización de residuos de construcción. La tasa anual este es el panorama mundial. La tasa anual de reutilización de los residuos de construcción en los países de la Unión Europea alcanza hasta el 90%. En países como Corea y Japón, el 97%. En México se estima que solamente el 2.5% de estos desechos de construcción son reciclados. Es por ello que la mayoría de estos residuos van a dar a estas zonas verdes. Incluso tuvimos aquí hace algunos años, ya se ha frenado mucho, el problema cercano en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Afortunadamente las autoridades de la universidad han puesto mucha atención en ello y han mejorado sustancialmente este problema, pero como lo mencionaba, prácticamente en todos los lugares de la República Mexicana se pueden observar estos desechos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el marco legal, porque ya existe legislación en la República Mexicana muy estricta para el manejo y la disposición de estos residuos. Tenemos desde las leyes generales de equilibrio ecológico y protección de medio ambiente, la ley ambiental del Distrito Federal, la ley general de prevención y gestión de residuos, la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía y últimamente el año pasado la norma mexicana para la edificación sustentable. Esta norma mexicana de edificación sustentable para todos los arquitectos es muy recomendable analizarla. Fue creada por diferentes actores de la sociedad y especialistas, que tiene como objetivo dar los fundamentos de lo que debería de ser la construcción en nuestro país, y ya viene mencionada en estas normas.
muy específicos para el manejo de residuos de construcción. Escogimos las normas más significativas dentro de la legislación, y la cual una de ellas indica, que es de la Procuraduría General de Justicia del 2011, que las sanciones de acuerdo al Código Penal del Distrito Federal van de 3 a 9 años de prisión y multas de 300 a 1.500 días de salario mínimo vigente por los desechos arrojados hasta por 1 metro cúbico. Esto ya es aplicable desde el año pasado, lo cual es recomendable que cuando tengamos que disponer nuestros desechos de construcción, verifiquemos que nuestro transportista lo haga en un depósito certificado, el cual emita un comprobante de que estos desechos se llevaron a un lugar de disposición autorizado. Nuestros proyectos consisten en la creación de una nueva cadena de valor. Nuestra empresa se llama Arquitectura Biosustentable México y tiene como objetivo principal crear arquitectura con estándares internacionales, pero que sobre todo tenga un importante manejo en el manejo de residuos de las construcciones, que es tan común todos los que estamos en este gremio producir. ¿Qué es reciclar? Es muy importante empezar por esta terminología. Reciclar es someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Hay quienes mencionan que debe de ser transformado, sin embargo la Real Academia Española solamente menciona que se pueda utilizar. A mí me parece correcta esta terminología porque es extender su tiempo de vida, ya sea en la misma aplicación o en otra. ¿Cuál es la cadena actual de los residuos de construcción en nuestro país? Actualmente tenemos, como se puede observar en el esquema número 1, cuando se construyen carreteras o para la gran demanda que existe en la construcción de materiales en la construcción en nuestro país, es necesario crear bancos de materiales. Algo que es muy importante y que tiene que verse en un proyecto de esta magnitud en cuestiones de reciclaje. La construcción en un país como el nuestro y a nivel mundial es un generador importante de la economía, es un termómetro, por lo cual este tipo de procesos no está separado de lo que es el progreso en la construcción. Realmente debe de ser un apoyo para fomentar la construcción, reducir los costos, por supuesto, y mitigar un problema grave. Entonces, es necesario trabajar en nuevas cadenas de valor. En este caso vamos a analizar la que existe, que es cuando se construye una carretera, se ubican geológicamente bancos de materiales y se empieza con la extracción. Esta extracción desafortunadamente tiene consecuencias. Las extracciones de los bancos de nivel normalmente están cubiertas por tierra fértil y cubierta vegetal, que a la hora de ser extraído el material necesario para crear gravas, arenas, pues se va destruyendo. Después de haber extraído estos materiales, pues es necesario someterlos a un proceso para dimensionar sus tamaños en la obtención de gravas, arenas que son necesarios, limpiezas, etc. Durante este proceso, como se ve en la fase 2, en el punto número 2, se requiere de una transformación de estos materiales que exige el consumo de energías, ya sea diésel, carbón o energía eléctrica, lo cual produce toneladas de CO2. Una vez que se extrae, y generalmente estas extracciones se hacen en las orillas de las ciudades, pues hay que transportar estos materiales a los puntos de desarrollo, con lo cual se requiere una gran cantidad de transportación, la cual consume diésel, combustibles y producen CO2 para la ciudad. De tal manera que en el paso número 3 llegan nuestras obras y construimos principalmente, o en nuestro país, en su mayoría con materiales nuevos. De esa manera, al término de la vida útil de un edificio,
Esto se convierte en un edificio, llamémosle residual, el cual hay que demoler. Actualmente la demolición y la recuperación de estos productos, por ser prácticamente nula, va a ser depositado en algunos casos en los tiraderos autorizados, pero en su gran mayoría en áreas verdes o de cultivo de alrededor de la ciudad. Esta es la nueva cadena de valor en la que hemos estado trabajando estos años. La cadena, como lo vemos en la parte superior de la imagen, tiene como objetivo reducir la extracción ilimitada de materiales. ¿Cómo la reducimos? Sustituyendo por los materiales que ya han sido usados. Vamos a ver más adelante los tiempos de biodegradación de cada material para poder soportar esta tesis. A la hora de reducir la extracción limitada de materiales, podemos también reducir el consumo de energía que se requiere para su transformación, y al tener los centros de reciclaje cercanos a las áreas de construcción, reduciremos la necesidad de transportación y por ende la producción de CO2. Este círculo virtuoso que creamos puede ser visto empezando desde el punto número 6 o desde el punto número 1. El punto número 6 es el nacimiento de un nuevo edificio, o lo podríamos ver desde la muerte de un edificio, la demolición de un edificio. Nosotros hemos aplicado la tesis de que la demolición de un edificio o remodelación debe de ser apoyada de una demolición selectiva de materiales que se observa en el punto 2, de tal manera que gran parte de estos materiales puedan ser utilizados en sitio o bien transportados con un transporte limpio hacia un centro de reciclaje que esté estratégicamente ubicado en la ciudad, para que se tenga un ciclo de producción o de obtención de materiales nuevos que está en el punto número 5, y estos materiales, en lugar de tener la necesidad de crear nuevos áreas para depósito en la ciudad tiene un problema grave de territorio. Entonces es imposible que sigamos creando espacios para su depósito. Lo que necesitamos es transformar estos desechos de construcción y volverlos a reinsertar en la cadena productiva de la construcción del país, para vivienda, para vialidades. Esta es la cadena que hemos seguido durante el tiempo de vida de los materiales. Es muy importante saber, para nuestros proyectos fue muy importante saber cuál era el tiempo que cada uno de estos materiales tenía. Vemos que, por ejemplo, el vidrio, aunque es un material que relativamente fácilmente se puede reciclar, triturando, calentando y produciendo nuevo, en realidad tiene 4000 años de biodegradación, es el tiempo de vida, por lo cual este material en un edificio que fue construido en los años 80, pues no ha alcanzado ni siquiera el 1% de su vida útil, ¿no? Igualmente el aluminio, 80 años, y el acero, 100 años. En la mayoría de los edificios construidos de los 80 a la fecha, en la Ciudad de México, con condiciones estables de temperatura y humedad, pueden ser fácilmente recuperados, y vamos a ver varios ejemplos adelante. Nuestros proyectos, vamos a empezar con un proyecto. Quisimos dividir esta presentación en 3 proyectos importantes. Uno que tuviera relación con el aspecto de ingeniería y mejoramiento de suelo. El otro está enfocado más a la cuestión plástica, que es de interés para nosotros los arquitectos, a través de una presentación de las cualidades de los materiales del reciclaje. Y por último, veremos un proyecto en donde creamos un método, una metodología para desarmar, recuperar y reutilizar. Todo esto elegimos proyectos que estuvieran supervisados por compañías transnacionales principalmente, para evitar la suspicacia de que no se hubieran seguido, de acuerdo a lo que habíamos propuesto, estos procesos de reciclaje. Para ello escogimos a BMW, o ellos nos escogieron a nosotros, a Mini Cooper y a una empresa que se llama McCann Erickson, además de otros proyectos que ya estamos desarrollando. El primero de estos proyectos consiste en un edificio que se encuentra en la ciudad, en la colonia Nápoles, tenía derechos adquiridos, y que era necesario solucionar un problema que tenía
por cuestiones de vialidad. El servicio de atención a clientes era muy problemático, el estacionamiento, etc. Para esto tuvimos que hacer un procedimiento en el cual, además de crear un nuevo proyecto que tuviera los principios de arquitectura sustentable a través de los sistemas activos y pasivos de ahorro de energía, como lo vemos en el croquis, se diseñó un proyecto que tuviéramos principalmente bajo consumo de energía eléctrica, reduciendo los consumos de energía eléctrica por sistemas de aire acondicionado y temperatura. Ventilación y extracción se solucionó principalmente con ventilaciones cruzadas y escogimos materiales que tuvieran aislantes térmicos, de tal manera que el aire fresco pudiera entrar por el frente, llegar a la parte principal de atención al cliente con una doble altura y saliera por la parte de atrás en el área de una nave industrial. También tuvimos, y apoyados en las gráficas gráficas solares, pudimos dimensionar volados que nos pudieran permitir reducir el asoleamiento hacia el interior, creando un espacio muy flexible y además con un gran ahorro de energía. Estas eran las cubiertas que fueron demolidas y la nueva mecánica de suelos nos indicó principalmente el proyecto era sustituir este edificio en esta zona que marco ahora con el pointer del mouse, en donde tuviéramos atención a clientes, recepción y área principalmente el taller y área de lavado de los automóviles. Cabe mencionar que además el proyecto se pensó con la idea de que tuviera recuperación de aguas pluviales para utilizarse en reciclaje y reutilización para lavado de autos, bajando considerablemente el consumo de agua. Este proyecto además tenía graves condicionantes, que estaba rodeada por edificios alrededor, los cuales hubo la necesidad de contener las colindancias perimetrales. Y antes de iniciar el proyecto, nosotros decidimos hacer un estudio muy sofisticado de costos, calculando el costo que tendríamos con una construcción tradicional en el mejoramiento del terreno y cimentación y con un sistema nuevo de reciclaje. Porque estas empresas, además de cubrir con todas estas necesidades, tienen que apegarse de manera muy estricta a lo que son los presupuestos. Aquí podemos ver cómo realizamos varias calas en el sitio y descubrimos algo que fue muy importante. Este predio está en las inmediaciones de la Plaza de Toros México. El equipo de ingeniería de mecánica de suelos, remontándose al pasado, tenía datos de que en esta zona había existido una planta de fabricación de tabiques, por lo cual casi el subsuelo, las partes muy cercanas a la superficie, estaban constituidas principalmente por pedacería de tabiques y algunos otros agregados pétreos. Cuando descubrimos eso, la propuesta fue ¿por qué no utilizar estos materiales para crear estos rellenos? Y para nosotros fue muy importante poder hacer una comparativa entre lo que era un sistema tradicional en donde se extraía el material del subsuelo, se llevaba con un gran número de camiones a los tiraderos autorizados y por otro lado poder reutilizar el material en sitio, evitando tener que transportar este material y sobre todo bajando considerablemente los costos. Aquí vemos algunas fotografías de cómo fueron recibidas las colindancias con un sistema tradicional y finalmente creamos este programa que es de saneamiento con 50% de sistema tradicional y 50% de sistema de reciclaje. En la parte posterior el equipo de ingeniería de mecánica de suelos nos recomendó básicamente bajar 1,15 m para llegar a una superficie subrasante y posteriormente rellenar 95 centímetros de esta superficie con capas de tepetate compactadas en 10 centímetros, logrando un 90% Proctor para garantizar su resistencia y posteriormente una subbase
de 20 centímetros de grava controlada y con alta resistencia. Por último, como lo vemos en el lado izquierdo, hicimos una losa de concreto armado para el tránsito de los vehículos. Cabe mencionar que hay vehículos que son blindados y que requieren una gran resistencia en el terreno. Sin embargo, esta práctica es muy replicable como principio general para la construcción de vialidades en las ciudades, ¿no? En la parte frontal lo que quisimos fue demostrar los beneficios de el reciclaje y optamos por, con mecánica de suelo, reutilizar, limpiar este material de desecho de la excavación, crear un concreto fluido en el que se revolvió con concreto y grava para rellenar con este mismo producto 70 centímetros de profundidad del terreno. Posteriormente se hizo un suelo mejorado de 20 centímetros con una mayor capacidad de carga, incrementando las proporciones de concreto, y finalmente la superficie de rodamiento de los autos con concreto armado. Aquí podemos ver el proceso tradicional en las fotos superiores, en las tres fotos, cómo se vació, cómo se fue distribuyendo el tepetate nuevo, compactando. Es un proceso costoso y largo que finalmente, como lo vemos en las fotografías de abajo, pudimos sustituir. Aquí vemos el material sustituido, limpiado y revuelto de manera manual para lograr un aproximado de 9 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que pedía la mecánica de suelos, y después lo incrementamos hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es muy bueno además para la construcción, porque en México la mano de obra es económica. Generamos nuevos empleos y dejamos ese dinero, en lugar de erogarlo en transportación, tanto de este material de desecho como traer nuevo, principalmente fue utilizado para personal que se ocupó en la selección especial del material, y además fue mucho más rápido. Finalmente, en la última foto vemos el terreno saneado con reciclaje y el terreno tradicional. Aquí vemos las fotografías del área prácticamente terminada, y en este proyecto se reciclaron aproximadamente 5,000 metros cúbicos de material para la regeneración del terreno. Estas son las imágenes de la obra terminada. Esta es importante mencionarla porque es un proyecto, como vimos, que tiene y puede aportar grandes beneficios si estuviéramos ya recuperando y triturando concretos de todas partes de las ciudades para, sobre todo, sustituir áreas de relleno, superficies de limpieza o incluso rellenos sanitarios, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos seleccionamos un proyecto que está básicamente enfocado a la cuestión estética y arquitectónica. Este es un proyecto que fuimos elegidos para crear el espacio Mini en el Design Week México. Se seleccionaron a 16 arquitectos en la Ciudad de México, y como sucede en otras ciudades como Milán, Múnich, Sao Paulo, para crear un espacio con Mini. ¿En qué consiste este trabajo de estos arquitectos, de nosotros? Es tomar una casa abandonada en la Ciudad de México y rediseñarla o remodelarla en 30 días, para que cada arquitecto presente una idea de lo que es la arquitectura actual o los diseños de interiores. Nosotros decidimos no hacer eso, decidimos ir más allá de eso. Decidimos crear un concepto en la que la directriz principal fuera la transmisión de valores en cuestiones de mejoramiento ambiental y, por supuesto, cuidar del medio ambiente. Entonces, propusimos la remodelación de un espacio utilizando el 97% de materiales provenientes del reciclaje para crear el espacio Mini, ya que el coche que iba a ser presentado hoy, que es un Mini 4x4 que está hecho para salir al campo, está hecho en su mayoría de las partes con materiales que son susceptibles a reciclar.
Se seleccionó una casa y a nosotros nos tocó un espacio como de 800 metros cuadrados más o menos, en donde existía una alberca abandonada y un espacio al aire libre. Las propuestas que entraron para que fuera asignado este proyecto, en su mayoría contemplaban llenar con una gran cantidad de agua esta alberca abandonada y posteriormente tirarla después de 15 días de haber sido exhibida. Nosotros quisimos crear una forma diferente de presentar esto y sobre todo mostrar a los arquitectos de nuestra ciudad las posibilidades que tienen los materiales de reciclaje. Y algo muy importante, siempre en nuestros proyectos tratamos de sustentarlo con alguna idea que tenga un beneficio para nuestro país. En este caso, en México, por ser, antes éramos el número 2, parece ser que ya somos el número 1 en consumo de bebidas de refrescos. Se tiraban hasta hace 3 años, había una estadística de 9,000 millones de botellas de plástico al año y por lo menos el 30% terminan en playas y ríos de nuestro país. Otra gran parte se exporta, principalmente a Oriente, y nos las regresan como muchos productos terminados, textiles, entre otros. Si nosotros compactáramos esta gran cantidad de 9 millones de botellas, podríamos reducir hasta en un 80% el volumen de nuestra basura. Al reducir el 80% del volumen de nuestra basura, reduciríamos considerablemente la necesidad de transporte para estos desechos en la ciudad. Transporte que consume gran cantidad de combustibles y produce gran cantidad de CO2. Esto era el eje de nuestra presentación y como lo vemos está contemplado en el lado izquierdo lo que es salir al campo con este automóvil, al reciclar tu energía y regresar a la gran ciudad. El espacio se eligió para transmitir estas ideas. En el lado izquierdo podemos ver donde está señalando el mouse, la creación de una malla con material reciclado, que significa el caos de la ciudad. En la parte central está la sala de exhibición del Mini Cooper y en el extremo derecho, una alberca que va a simbolizar en nuestro proyecto la regeneración del planeta. De tal manera que se hizo un recorrido museográfico donde la gente fuera leyendo esta transición de valores, de la importancia que tiene reciclar y dejar de tirar basura, llegando a la parte de la alberca y entrando a lo que es un área de exhibición donde se encontró el Mini Cooper, que es un tributo a la música, y al final una malla escultórica que simboliza el caos de la ciudad. De tal manera que quedó conformado así. En la parte central donde se encuentra el Mini Cooper, hicimos una analogía que en 1948 comienza la producción de estos automóviles y también la producción de los LPs, los discos que ahora quedaron en los 80, millones en desuso porque fueron sustituidos primero por los cassettes y después por los compact discs. Actualmente millones de compact discs también van a quedar en desuso y van a ir a dar a la basura porque entró la música digital. Entonces esto es un homenaje al Mini porque sigue siendo actual, no importa que estos elementos hayan cambiado. En el área de la alberca decidimos, en lugar de haber podido llenar con una gran cantidad de agua, este espacio simbolizó la regeneración del planeta y en lugar de haber llenado con agua, como lo mencionaba, llenamos con 5.4 millones de tapas recuperadas de la basura, dosificadores de botellas. Rellenamos este espacio y sobre él o entre él pusimos una cantidad de plantas, elementos verdes vivos que simbolizaban la marca de Mini Cooper. Este fue el resultado. En la mano derecha, donde está no sé si corresponde mi ubicación con la de ustedes porque están del otro lado, pero finalmente podemos ver la malla construida con desperdicio de madera y MDF en amarillo, la parte central que es el homenaje a la música y al Mini que está hecho con material de desperdicio de acero de la construcción, una gran parte de discos de la basura y al fondo la alberca.
Esto era con la finalidad de que los asistentes se dieran cuenta que en México podemos producir materiales de calidad provenientes del reciclaje. Por ejemplo, usamos un deck hecho con triturado de botellas, acero proveniente de desechos de la construcción, MDFs, muchas otras cosas, virutas de madera. Y para el área central creamos esta celosía que está conformada por 700 discos y CDs de desperdicio que finalmente crearon el espacio mini. Esta es la alberca. Como mencionaba, podríamos haberla llenado con 58,000 litros de agua solo para esta exposición y tirarla. Sin embargo, preferimos llenarla con 800 plantas naturales que después fueron regresadas a su sitio de origen y que representan la regeneración del planeta con 5,400,000 tapas de botellas de plástico cristal. Significa que 250 albercas como estas se llenan cada 5 horas en nuestro país solamente de botellas de refrescos. Y este fue el resultado. Esto es muy importante para nosotros porque creemos que el utilizar materiales de reciclaje está totalmente peleado con la estética de alta calidad. Si el material de reciclaje se procesa y se integra a un proyecto arquitectónico estructurado, podemos lograr cosas como esta. Desafortunadamente, lo que requerimos y de lo que adolecemos en nuestro país es de la oferta de materiales reciclados. Entonces, esto es complicado porque para llegar a solucionar obras como estas, por lo general hay que importar materiales de otros países que son costosos, cuando podríamos ya estarlos generando aquí. Por último, este es el proyecto, es el tercero de los ejemplos en donde utilizamos estos conceptos, y esto es muy importante porque con este proyecto tuvimos el honor de recibir el premio más importante en materia ambiental que otorga el Gobierno de México y la iniciativa privada a través de la Secretaría del Medio Ambiente, la CONAGUA y sobre todo la Confederación de Patrones de México, la Coparmex. Eso hace que el jurado sea muy equilibrado. Han recibido empresas como Procter & Gamble y el Politécnico Nacional, entre otras, premios por este trabajo. El trabajo consistió en el planteamiento para remodelar un edificio que se había convertido ya en un problema para esta empresa, que es McCann Erickson. Ellos tienen un edificio de 6,000 metros cuadrados, cual estaba por convertirse en un edificio residual. Era un edificio que estaba construido en los años 80, tiene entrepisos muy bajos y las condiciones de trabajo en el interior eran muy malas. Desafortunadamente no podían venderlo porque no había una demanda para este edificio por el crecimiento de Santa Fe, Corredor Reforma, etcétera, y era un edificio que se había convertido en un problema. Sacaron un concurso y los costos de remodelación eran altísimos. Nosotros creamos un proyecto para poder convencer sobre todo sobre los beneficios del reciclaje y el ahorro económico si se aplican estos conceptos. Sin embargo, no quisimos separarnos de lo que es el trabajo de los arquitectos. Creamos un proyecto que tenía como concepto original uno de los inventos más importantes en la humanidad, que es la rueda. La rueda llegó de Oriente y servía principalmente para transportar productos para el comercio. Sin embargo, las carretas no podían pasar por pantanos, cerros y lugares escabrosos con 2 ruedas. Entonces fue alguien que nadie sabe quién, inspirado en la oruga, que pensó que uniendo varias ruedas y uniéndolas con una banda podría crear un sistema que permitió construir maquinaria para hacer nuevos tramos para ferrocarril, caminos, puentes, aeropuertos. Y finalmente esto permitió que el comercio internacional se volviera global. Al volverse global, pues
tenemos el mundo moderno que hoy conocemos. El proyecto está basado en ese concepto. Como lo vimos anteriormente, teníamos un edificio que era oscuro, que no tenía ventilación, tenía una baja energía y tenía un alto consumo de energía. Lo que hicimos fue, primeramente, situarnos en el sitio y analizar las posibilidades de lo que existía ahí y en qué podía convertirse. Para esto creamos un concepto arquitectónico basado en las orugas de la maquinaria, que se creó en los vestíbulos principales del edificio, pero sobre todo hicimos una clasificación importante de todo lo que tenía o podía ser reutilizable, reciclable. De tal manera que, como vimos anteriormente, si el vidrio tardaba 4000 años en recuperarse, si nosotros lo desmontábamos con cuidado, generábamos nuevos empleos y ahorrábamos gran cantidad económica en tener que comprar nuevo y traerlo. Entonces fuimos clasificando. Lo mismo hicimos, como se puede observar, con las lámparas, tuberías eléctricas, una gran cantidad, casi 350 estaciones de trabajo que iban a ir a dar a la basura. Cabe mencionar que en nuestros proyectos uno de los puntos más importantes es la seguridad. Nosotros no proponemos recuperar materiales que tengan que ver directamente, que estén directamente relacionados con la seguridad, tales como cableado eléctrico. El cableado eléctrico se puede clasificar y mandar a centros de procesamiento para convertir, rescatar el cobre, etc. Lo que hicimos fue lo que realmente es utilizable en sitio, clasificarlo, acomodarlo, obviamente a diferencia de lo que se podía hacer antiguamente, que es trabajar con presupuestos ilimitados o no tan establecidos. Nosotros sí, para una empresa transnacional, tuvimos que hacer un estudio, un análisis de costos muy sofisticado, estableciendo tiempos de recuperación de materiales, mano de obra, que nos llevó a obtener un catálogo de precios unitarios muy preciso, y nos propusimos entonces a presentar este proyecto con la finalidad de poder realizar el remozamiento del edificio. Aquí podemos ver cuál era el estado anterior, las condiciones de trabajo de la gente, que en una oficina pasan el 70% de su día, de su vida, trabajando ahí, y estaban ya en condiciones muy malas. Y el resultado fue lo siguiente. Hicimos un proceso de reciclaje o recuperación. Cuando empezamos a desmontar los muros, encontramos que en la parte interior de ellos se encontraban materiales que estaban prácticamente en estado inerte. La temperatura y la humedad en la Ciudad de México es muy estable. Entonces, al destapar, encontramos que había grandes materiales que podían ser reutilizados, una gran cantidad, y que además son altamente dañinos. Por ejemplo, pudimos recuperar más de medio campo de fútbol de esta fibra de vidrio que es sumamente dañina para la salud, produce cáncer en la piel para la gente que vive en los depósitos de basura, y además tiene un tiempo largo de biodegradación. Pudimos recuperar también casi 5 kilómetros de tubería eléctrica, gran parte de los cristales y muchos otros materiales, empleando mano de obra mexicana. De tal manera que pudiéramos crear esta nueva cadena de valor, que es una clasificación de materiales existentes, la realización de un proyecto arquitectónico que tuviera un esquema funcional, estético y económico. Hicimos un proceso de desmontaje y desmontaje que genera nuevos empleos. Una vez desmontado, hicimos una evaluación del estado físico y su limpieza, y en algunos casos puede mandarse a hacer pruebas de laboratorio, clasificaciones de materiales a reutilizar. Posteriormente hicimos un rediseño y adaptación. Aquí entraron otros actores, como fue la empresa Herman Miller, a la cual convencimos de que pudiéramos crear este sistema y que fuera rentable para ellos, y nos apoyamos en técnicos de ingeniería electromecánica, para ingenierías eléctricas, electromecánicas y sanitarias, para garantizar el buen resultado del proyecto. Por último, llevamos un estricto control de precios, un control de tiempos de obra, y finalmente el ahorro en la construcción del edificio fue de un 30%, con $1 millón.
certificado con notario público y con contratos y fianzas. De tal manera que esto nos dice que este tipo de procedimiento es factible de llevarlo a cabo en nuestro país. Se recuperaron 13.362 tornillos, 420 piezas de estructura metálica, 5 kilómetros de tubería, que si no me equivoco debe de ser de viaducto a Perisur o una distancia similar, ¿no? Probablemente alguien de los conocedores me pueda corregir. 313 piezas de chasis y estructuras de lámparas. Esto en las lámparas fue muy importante porque los chasis se recuperaron, se sustituyó todo el interior para cambiar por última tecnología y reflectores de última tecnología para incrementar la capacidad de iluminación, pero dejamos de tirar cosas que son útiles todavía, los vamos a ver más adelante. 200 estaciones de trabajo, el 95% de los vidrios existentes se reutilizaron para oficinas, puertas de vidrio, puertas de madera, etcétera, una gran cantidad de materiales. Esto fue el resultado, me salté, para McCann Erickson fue el primer edificio en el que se recicló en sus ingenierías interiores 75% de los materiales existentes, logrando dejar de producir aproximadamente 320 toneladas de desechos sólidos. Una experiencia muy gratificante fue que vinieran el director mundial de McCann Erickson y dijo, ¿cómo es posible que hayan logrado esto cuando nosotros en París acabamos de remodelar nuestro edificio de oficinas y gastamos 3 o 4 veces más? Voy a repetir esta imagen porque vamos a poder comparar e identificar el sitio y los materiales, como hablamos, cristales, lámparas, tuberías, mobiliario. Este es el antes y este es el resultado. En esta fotografía podemos observar todos los cristales recuperados. Es muy importante tomar en cuenta que en este tipo de proyectos desde los 80, gran parte de los cristales son templados, es difícil modificarlos. Es por eso que el trabajo del arquitecto en el proceso de diseño es sumamente importante, porque hay que dimensionar la arquitectura para recuperar muchos de estos materiales, ¿no? El mobiliario, gran parte de las lámparas. Aquí volvemos a ver el estado anterior, cómo estaba el hacinamiento y el trabajo, cómo trabajaba el personal, cuál fue el resultado. Estas son las nuevas salas de juntas. Obviamente se apoyó este proyecto con un proyecto de iluminación para lograr los grados de iluminación de eficiencia lumínica sobre las superficies del trabajo. Antes y después. En esta es muy claro, aquí podemos ver las lámparas, tubería que se reutilizó y cristales, los podemos ver reutilizadas nuevamente, lámparas, rediseñadas tuberías, ductería y mobiliario. Bueno, este es el proyecto de McCann Erickson. Nuestra intención era mostrar que con estos materiales realmente se pueden lograr cosas de estándares internacionales y reduciendo, como comenté al principio, en más de $1 millón de inversión, cumpliendo en tiempo y con estándares de calidad. Finalmente, quisiera yo terminar la ponencia enfocándonos un poco a el compromiso que tenemos, a invitarlos a nuestros colegas arquitectos e ingenieros en sumarse a esta idea que tiene como objetivo modificar básicamente nuestras costumbres en el manejo de nuestros desechos, modificar nuestras costumbres en ingeniería, en arquitectura, en beneficio sí del medio ambiente, pero sobre todo en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. Si bien es muy importante
que contemos con el apoyo de nuestras autoridades. Creo que también es un proceso en el que tenemos que sumarnos como sociedad civil, como arquitectos, y aprovechar esta gran oportunidad que tenemos en México, sobre todo porque tenemos una magnífica mano de obra, tenemos costos muy accesibles que seguramente en otros países no sería posible llevar a cabo, y un área de oportunidad inmensa para empezar a crear proyectos, crear cosas nuevas a través del reciclaje. Actualmente nos encontramos trabajando en nuestro equipo en un proyecto proyecto de mejoramiento urbano de manejo de residuos sólidos, con la finalidad de poder apoyar al gobierno del Distrito Federal y al gobierno de nuestro país para que pongamos freno a la acelerada muerte de áreas verdes por el tiro de cascajo, a reducir la muerte de áreas verdes por la extracción de tepetate y agregados, finalmente generar importantes ahorros en la construcción y ayudar al gremio, que además necesitamos seguir creciendo, generar nuevos empleos, tener un mejoramiento ambiental y sobre todo un impacto directo en la reducción de toneladas de CO2 por transportes de residuos de construcción en lugares distantes. Por lo cual, proponemos que se pueda además poder cumplir con la normativa que es ahora tan estricta y finalmente tener un mejoramiento en el tejido social y la calidad de vida de la población. Esto finalmente será un escaparate inmejorable para México como un país líder en proyectos de mejoramiento a nivel internacional. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Gracias, arquitecto. Pues agradecemos al arquitecto Mario Carlos Medina Palacios esta interesantísima presentación. De hecho, hasta rompiste récord. No sé, hablaste de mucho en muy poco tiempo. Quisiera yo decir algunas palabras en lo que recibimos las preguntas de parte del público, tanto el público aquí presente como los que nos acompañan por internet. El arquitecto Medina, bueno, pues nos dio una breve historia del reciclaje en México, nos estableció un marco normativo del cual no nos podemos desligar, siempre tenemos que estar pendientes de ello, nos explicó las dos cadenas de reciclaje de materiales, el tiempo de vida útil de ellos, centrándolo en tres principales proyectos: el edificio BMW, la obra civil y mejoramiento del terreno del taller central en la colonia Nápoles, el proyecto Mini Space, en donde el tema central fue la transmisión de valores del mejoramiento ambiental y la conciencia del usuario, y el edificio de McCann Erickson, en donde estableció todo el proceso de reciclaje y recuperación del edificio, logrando ahorros equivalentes a $1 millón de certificado ante notario público. Notamos aquí el desempeño que has establecido con tu equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario, si no es que transdisciplinario, con el apoyo y la asesoría de ingenieros, de arquitectos, de urbanistas, de sociólogos, etcétera, cosa que es imprescindible. Entre los arquitectos siempre a veces pensamos que los arquitectos somos sabelotodo y no es cierto. Al contrario, nos debemos de saber asesorar de aquellas personas que están especializadas y están capacitadas en cada una de las áreas del conocimiento, y por supuesto aquí en este caso el arquitecto Medina funge como director de orquesta, ¿no? Estableciendo y coordinando y logrando los acuerdos entre cada una de estas áreas de conocimiento. Quisiera hacer algunas preguntas, no sé si haya preguntas, doctor Ronan Bolaños, no sé si haya preguntas de la gente de fuera o del público de aquí presente. Bueno, yo voy a hacer varias preguntas, si el tiempo me lo permite. ¿Has medido la reducción del impacto ambiental al construir con materiales reciclados? Sí, es
Sí lo hemos hecho, de hecho, como lo mencionamos en cada uno de estos proyectos, pudimos medir la cantidad de desechos sólidos que se dejaron de emitir. Y esto se hace a través de cubicaciones entre lo que se utilizó con material nuevo y con material sustituido. Básicamente, sin embargo, obviamente tiene cosas que tienen una repercusión importante y que son mucho más difíciles de medir, ¿no? Cuando reutilizamos materiales, dejamos de consumir materiales que exigen gran cantidad de consumo de energía y emisión al momento de su fabricación. Y sobre todo transportación también tiene muchos efectos benéficos colaterales. No, bueno, sí, buenas tardes. Quiero felicitar por su excelente exposición. Nada más tengo una pregunta. Soy el arquitecto Víctor Cifuentes, también egresado y profesor de esta facultad. Y desde hace unos más o menos 5 o 10 años me ha interesado la parte de la arquitectura sustentable. Mi pregunta muy concreta es, por ejemplo, estas 3 R's de reciclar, reutilizar, reutilizar y recuperar, parece ser que ya se ha incrementado en últimas fechas a una 4ª R, que es rechazar. ¿Por qué digo rechazar? Porque cuando hablamos, por ejemplo, desde ir al supermercado o a cualquier tienda de autoservicio, normalmente nos ofrecían ya apenas hace unos pocos años que ya se está, digamos, normatizando o evitando el exceso de envolturas de plástico, ¿sí? Que todavía hay mucho, ¿no? Incluso para la comida es terrible lo que se usa el plástico, ¿no? Y parece ser que desde Europa vino ya la nueva costumbre de utilizar el rechazo cuando se ofrecían este tipo de materiales para la siempre compra, ¿no? de la semana. Mi pregunta es si se puede utilizar en el momento que nosotros hacemos el presupuesto, generamos el catálogo de conceptos, si es posible que nuestros proveedores podamos filtrar ese mismo concepto de rechazo de materiales que más bien van a contribuir a todo lo contrario, ¿no? En su caso, obviamente, ustedes usan el 50% ya por default, se puede decir, y yo pienso que se podría todavía optimizar más esos insumos si aplicamos esta 4ª R, ¿no? Gracias. Sí, por supuesto, arquitectos Cifuentes. Es fundamental este principio. En el momento en que decidimos dejar de adquirir nuevos materiales, que probablemente vengan y sean fabricados en lugares tan lejanos como los Estados Unidos, aunque muchos de ellos hablen de que son materiales sustentables, que tal vez, y que sí lo son, simplemente la transportación de estos materiales habría que cuestionarse qué tan sustentables se convierten en nuestras obras. Por supuesto, es muy importante rechazar, y rechazar es un proceso de elección que podemos tomar desde el inicio de nuestros proyectos. Preferir por materiales locales, preferir reutilizar y tal vez entrar en la parte de elección o rechazo de algunos que no tengan el mismo objetivo y compromiso con el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Comentaba yo que es indispensable crear un nuevo mercado de producción de materiales producidos en la zona provenientes del reciclaje, ¿no? Que nos dé la posibilidad de poder rechazar algunos otros. Desafortunadamente, la baja oferta de estos nos llevan a veces a no poder rechazar, ¿no? Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, la 4ª R es fundamental. Gracias.
Tenemos dos preguntas del público que está en línea. El primero nos dice Daniel Villegas, ¿qué tan costoso es reciclar? Financieramente puede ser caro, pero creativamente ¿es redituable como empresario? Y hago la segunda pregunta. Nos piden que por favor explique cómo responde la sociedad ante este tipo de propuestas. Ok, la respuesta a la primera pregunta es ¿qué tan rentable es? Yo creo que estamos en un proceso que tiene que llegarse a dar y es fundamental también la cuestión económica en nuestro país. Finalmente es necesario que sea mucho más rentable el reciclar que el utilizar. En el caso de por ejemplo, de la extracción de mantos para la obtención de materiales nuevos, teniendo la infraestructura adecuada, tiene que ser más económico consumir de los desechos que extraer simplemente por la ubicación geográfica, ¿no? Los transportes. Actualmente sí es difícil aventurarse en un proyecto como estos, requiere muchísima dedicación del equipo del equipo, no mía, sino del equipo que ha trabajado todos estos años que forma el equipo en el que yo integro. Finalmente no es el trabajo de una persona, sino es el trabajo de un grupo de personas, de gentes que han dedicado mucho tiempo a los costos, a la ingeniería, gente que está realmente comprometida de tiempo completo, ¿no? En creer que este proyecto es posible. Requiere mucha dedicación y finalmente sí es rentable, ¿no? Pero para convencer hay que hacerlo con proyectos prácticos y por eso es que todo este proceso es largo, es difícil y se necesita mucha dedicación. Pero yo creo que es nuestro compromiso como ciudadano, como actor de esta generación, dejar un México mejor para las generaciones que vienen, ¿no? Y eso es extensivo para los que estudian arquitectura, nuestros profesores, los mismos ciudadanos, ¿no? Lleva su tiempo, pero finalmente hay países que ya lo han convertido en realidad y que obtienen beneficios económicos importantes. Y la segunda pregunta era el impacto social que tienen este tipo de proyectos. Tenemos otras dos nuevas preguntas, pero vamos paso a paso. Bueno, el impacto social son proyectos que se deben de visualizar a mediano y largo plazo. Hemos sufrido una degradación en la calidad de vida de las ciudades a través de muchísimos años. Y finalmente este tipo de concepto de ideas para generar arquitectura, construcción nueva, infraestructura nueva, tendrán un impacto social muy fuerte porque finalmente no es tan difícil salir alrededor de nuestras calles, en nuestras colonias y ver casi en cualquier parte depósitos de basura, de construcción. Estos depósitos desafortunadamente se localizan en un camellón, abajo de un puente, en un parque y desafortunadamente no tenemos quien los recoja. Al tirar estos depósitos se generan, estos desechos atraen por consecuencia una gran cantidad de plagas y tantas cosas que son muy dañinas para la imagen urbana de la ciudad, ¿no? Yo lo que he tenido la oportunidad de apreciar es que siempre que hablamos algo que tiene que estar en relación con el beneficio al medio ambiente, tiene gran aceptación en la población en general, ¿no? Todos estamos comprometidos con que nosotros y nuestros hijos vivamos en un lugar mejor, ¿no? Y finalmente es una forma de poner un grano de arena en búsqueda de esto. Muy bien, gracias. Por otra parte, Nubia Vallés primero lo felicita y luego plantea dos preguntas. La primera, ¿cómo decide de dónde obtener los materiales que se van a reutilizar o reciclar? Bueno, como yo mencioné al principio,
es un trabajo de 4 años y ha sido un tanto al principio experimental. Desafortunadamente no tenemos una oferta donde pudiéramos adquirir materiales generados en el país. Sí existen, pero no existe una gran oferta donde podamos obtener muchísimos materiales de construcción. Por ejemplo, podríamos estar hablando de tuberías recicladas que si se desmontan de manera correcta y estuvieron, como yo lo mencionaba, ocultas dentro de un muro de tabla roca 20 años, pues siguen estando prácticamente en condiciones iguales, ¿no? ¿Cómo se decide? Fue un trabajo experimental, fue también atreverse a poner en práctica algo que ha sido un sueño para nuestro equipo y poderlo poner en práctica no ha sido fácil, pero si se hace con profesionalismo y con calidad y con la visión de dar un buen servicio a una empresa, se puede llevar a cabo. Esto lo fuimos descubriendo con una visión sobre la marcha en los primeros proyectos y hoy sabemos que pudiera existir una gran cantidad de edificios públicos, por ejemplo, de oficinas, en donde podríamos estar aplicando ya estos principios o generando bancos de materiales, ¿no? Hoy estamos empezando a incursionar en nuestro país, aunque en otros, como ya lo había mencionado, existen, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí, gracias. En segundo lugar nos plantea la misma participante, ¿cuál es el argumento que más le ha funcionado ante un cliente que no está convencido de no utilizar materiales nuevos? Ese es todo un tema. Finalmente, yo creo que en nuestro inicio, y sobre todo haber convencido a una empresa transnacional como fue McCann Erickson, que es parte de un holding internacional de medios de publicidad, fue un proceso largo. Sin embargo, las condiciones los fueron orillando a tener que tomar una decisión de este tipo. Obviamente fueron mucho tiempo de dedicación, sobre todo de nuestro equipo en la creación de estructuras financieras, sobre todo tiempo dedicado a evaluación de costos, rendimientos de mano de obra, jornales, todo esto fue muy importante, hubo que hacer un gran trabajo, pero finalmente nosotros estábamos tan seguros de que esto se podía dar que a través de la seguridad que fuimos imponiendo yo creo que para este proyecto nos llevó casi un año de trabajo de atención al cliente y desde contratar el proyecto hasta llevarlo y después la construcción. También generamos mucha confiabilidad con la cuestión legal, el aspecto legal, comprometerse con realmente cumplir con lo ofrecido, fianzas, contratos, y finalmente el resultado fue muy bueno. Yo creo que esto tiene un proceso de permeabilidad en la sociedad, de conocimiento. Es muy importante que las autoridades y nosotros mismos promovamos este tipo de proyectos donde se han llevado a cabo cosas con éxito. Y finalmente, una parte que es muy importante es comentar con nuestros clientes qué es lo que queremos, ¿no? Queremos tener un mejor país, es la manera, ¿no? No podemos seguir escondiendo nuestros desechos abajo de la cama, ¿no? Tenemos que ponerlos a funcionar nuevamente. Y yo creo que con profesionalismo y cumpliendo lo que se ofrece es la manera más adecuada para convencer a alguien y teniendo resultados económicos. Es un trabajo de todos los días, de hora a hora. Bueno, yo quería consultar en cuanto al tema del principio del nuevo ciclo de los materiales. Digo, tiene un ahorro evidente en la extracción de materiales nuevos, pero
¿qué costos, no sé si ya lo tengan calculado, tiene el reciclado de los materiales, sobre todo el concreto que mencionó? ¿Y qué tan confiable es el material para utilizarlo nuevamente? ¿O qué uso se le puede dar? Eso fue lo que me llamó mucho la atención, me saltó mucho. Ok, gracias. En realidad, cuando nosotros iniciamos con esto no existía un manual, ¿no? Nos apegamos a ciertos conocimientos que se aplican en otras partes del mundo. En México no tenemos un manual. Lo que realmente nosotros hicimos la evaluación, voy a hablar de dos cosas. Una cosa es recuperación y reutilización y la otra es reciclaje, aunque son parte de lo mismo. Existen procedimientos a nivel internacional y muy pocas en México que ya ofrecen materiales de reciclaje. Vale la pena hacer una evaluación de costo preciso dependiendo del tipo de material que pretendas reutilizar, ¿no? Los materiales que son susceptibles a reutilizar, sobre todo como comentas el concreto y el acero, que el acero no es nuevo, se reutiliza desde hace muchos años, se funde y se vuelve a convertir en acero estructural. Tiene un valor de mercado, ¿no? Y en la cuestión de trituración de concreto, lo que se obtiene con él son agregados pétreos, que finalmente yo en un principio recomiendo que sean utilizados para superficies de relleno o de limpiezas. Sin embargo, estos materiales normalmente están conformados los desechos de construcción por diferentes componentes sustentables. Muchos de ellos son concretos, otros son tabiques o productos arcillosos, arenas, y la mezcla de ellos es lo que se obtiene a la hora de reciclar todo el desecho de construcción. Sin embargo, pueden ser sometidos, como se hace en otros países, a pruebas de laboratorio para garantizar su capacidad de resistencia a la compresión, etcétera, ¿no? Nosotros en este caso mencioné al principio que lo que hemos optado es tener una propuesta creativa, nueva, de bajo emisión de residuos, pero no ponemos en riesgo la seguridad del inmueble ni del edificio. Es por eso que no recuperamos cableado eléctrico, por ejemplo. Eso sí, nosotros hemos decidido utilizarlo nuevo. Sin embargo, pues muchos de los productos que se consumen en el país, aceros, cobres, son producto de un reciclaje, ¿no? Ya viene por ende. ¿Sería la respuesta? Muy bien. Sí, gracias. Arquitecto Medina, bueno, pues agradecer la plática, igual enfatizar que como comentó hace rato, pues hay pocas empresas o pocos participantes en el tema de recuperación de materiales. Y ahorita que ya está usted arriba en el ring como representante de esta nueva oleada de reusar, de reutilizar, de las 4 R's que mencionaba el arquitecto también aquí presente, ¿cómo te ves en un futuro? Y es la primera pregunta. Y la segunda, siguiendo como partícipe, como líder importante en este tema, ¿cómo podemos tener seguimiento? O si alguien está interesado en un proyecto y te desea contactar, ¿cómo te podemos contactar, no? Gracias. ¿Cómo me veo en un futuro? Yo estoy totalmente convencido y empecé este proyecto hace muchos años, viendo cómo era necesario para mí salir a las orillas de la ciudad con mi hijo de 4 años a disfrutar del campo, ¿no? Cerca de Bosque Real. Un día íbamos a caminar a una presa preciosa, pequeña, y un día llegaron los excursionistas y cuando se iban dejaron una gran cantidad de basura. Los próximos 6 meses nos dedicamos a recolectar, mi hijo y yo y su mamá, la basura alrededor de este lago, hasta que llegaron más excursionistas, dejaron más basura y seguimos limpiando, y era un pasatiempo. Y hasta que un día llegó un camión de cascajo, lo dejó en el sitio y la basura nos superó.
Entonces, desafortunadamente no pudimos hacer nada, tratamos de ver autoridades, pero es muy difícil. Eso fue lo que me incitó a empezar con este proyecto. ¿Y cómo me veo yo más adelante? Creo que necesitamos crear una masa crítica donde los ingenieros, los arquitectos tengamos una nueva visión, cambiemos nuestros hábitos, como había dicho. Y pues yo seguiré con nuestro equipo, el cual me siento muy orgulloso de encabezar, con nuestros amigos del gremio, de los constructores y en general, y creciendo en este proceso para tener un México mejor, ¿no? Y me veo trabajando en ellos los próximos, no sé, 200 años o algo así, que por mi juventud me lo permita. Por último, tenemos un correo electrónico que al final lo vamos a dejar con el arquitecto Romo, y encantado de poder apoyar en cualquier proyecto que tenga como visión lo que es muy importante, que es crear nueva arquitectura sustentable, el gran trabajo que hace el arquitecto Romo y la Facultad de Arquitectura, y no olvidarnos de la emisión de desechos. Creo que es algo que tiene que venir de la mano y finalmente poder seguir creando y construyendo para beneficio de todos, ¿no? Bueno, por aquí nos preguntan también, ¿qué nos aconseja a los ciudadanos para apoyar este tipo de proyectos? También nos preguntan si tenemos los foros necesarios para impulsar este tipo de cultura o qué es lo que hace falta. Y en otra participación, les estoy juntando porque más o menos están sobre lo mismo. La cultura de reciclaje ha ido en aumento considerablemente, pero lentamente, en la medida en que sea más rentable la construcción con materiales reciclados, será más rápido su aceptación. En pocas palabras, la cultura del reciclaje entrará más rápido en los adultos por el bolsillo que por la escuela o campañas. Desde su punto de vista, ¿qué estrategia podrá influir más en la aceptación de la cultura del reciclaje en las ciudades emergentes? En particular, este es el arquitecto Yacael Ramírez. Y bueno, también nos preguntan si hay empresas extranjeras interesadas en trabajar en esta área aquí en nuestro país. Entonces hablamos de recomendaciones, si hay foros o qué hace falta, las ciudades emergentes, cómo pueden implementar esto, y las empresas extranjeras, cuál es su participación. Y si no, las repetimos. Sí, cómo no. Bueno, primeramente, una de las cuestiones más importantes es promoción y hacer masa crítica. Y es una pieza fundamental la transmisión de estos valores y la concientización. Tenemos que convertirnos en una sociedad que busque sus beneficios por convicción, no por obligación. Y para eso necesitamos conocer del tema, ¿no? Desafortunadamente es un tema que he podido darme cuenta del que se conoce poco. También es indispensable crear nuevos servicios para que puedan producirse nuevos materiales. Realmente hacer un trabajo visualizado a corto, mediano y largo plazo con proyectos sustentables o sostenibles, como lo queramos ver. Yo diría sostenibles porque es importante visualizar el desarrollo económico, el beneficio social y el beneficio ecológico. Entonces es necesario emprender acciones para que estos proyectos se lleven a cabo, para tener mejores servicios y poder obtener estos materiales. Efectivamente, la cuestión económica es muy importante. Obviamente, obteniendo materiales con ética profesional, o sea, materiales que tengan estándares de calidad internacionales preferiblemente,
podremos lograr un consumo masivo de los mismos. De otra manera, si no ponemos en práctica o echamos a andar equipamiento que permita la obtención de materiales reciclados de alta calidad, va a ser muy difícil convencer al consumidor. Y obviamente teniendo esta producción masiva vamos a poder reducir los costos y tener un efecto económico importante, lo cual lo convertiría en proyectos muy atractivos. Los foros existentes, el año pasado tuve la oportunidad de asistir al Foro Mundial de Energía Alternativa, si no me equivoco, en la ciudad de Colorado, invitado por el gobierno, y me sorprende ver que si bien todos estos proyectos ambientales son altamente atractivos a nivel mundial, todavía a nivel internacional estamos dando un gran paso, ¿no? Si bien hay países que ya están muy avanzados, como los vimos en la etapa de reciclaje y recuperación de materiales, a nivel global todavía es un área de oportunidad enorme y lenta. Creo que sí debería de haber más foros, sobre todo más pláticas para comentar sobre el estado actual de nuestro país en este tema. Y por supuesto son indispensables para la población en general. ¿Qué haría con las ciudades emergentes? Las ciudades emergentes, como pueden ser ciudades que han sido creadas con una visión a 20 años, como Masdar en los Emiratos y tantas otras en China, tienen programas de manejo de residuos de todo tipo desde antes de poner la primera piedra. Estos programas tienen que integrar desde el inicio a conocedores especialistas que puedan prever una solución a mediano plazo o largo plazo. Nuestra visión como ciudadanos considero, tiene que modificarse un poco. Platicaba yo que deterioro ambiental ha tenido muchos años, ha sucedido en muchos años, a través de muchos años. Entonces, no esperemos un cambio instantáneo. Los cambios son pequeños pasos que nos llevarán a dar grandes pasos, pero tenemos que empezar a darlos. Y como sociedad tenemos que ir invirtiendo fondos para empezar a dar soluciones y que probablemente veamos resultados masivos en 10 o 20 años, ¿no? 5, 10, 15 o 20 años, una nueva visión, ¿no? Es la manera como grandes tanto civilizaciones o poblaciones han cambiado su forma de ver las cosas, ¿no? Pero yo creo que hay la intención, por ejemplo, del gobierno de haber creado estas nuevas normas, hay el interés, pero necesitamos más gente que esté interesado en conocer de estos procesos y de estas técnicas, ¿no? Mario, muchas felicidades. Estoy gratamente sorprendido de los 3 proyectos que has presentado. Yo soy desarrollador inmobiliario y preocupado también por el medio ambiente. Veo venir, y me gusta que tú seas pionero en el asunto, una oleada verde de nuevas tecnologías, de rescates, de nuevos espacios, de modificaciones en los sistemas tradicionales de construcción. Inclusive en México, tú estás enterado, ya tenemos un capítulo del US Green Building Council. Los proyectos actualmente se desarrollan bajo nuevos esquemas de sustentabilidad. Inclusive el gobierno ya solicita que los proyectos que ellos mandan maquilar sean sustentables, y me da mucho gusto ver cómo grano tras grano se va formando una gran masa. Ahora bien, la pregunta, además de felicitarte, es ¿cómo en un proyecto de reciclaje, cuando no sabes qué te vas a encontrar en las tripas de un edificio, puedes lograr un presupuesto base que permita conocer al cliente que va a tener un ahorro?
Porque prácticamente un proyecto como el que has presentado de McCann Erickson es un proyecto de desmenuzar para poder reusar. Y convencer a un cliente, a un desarrollador o a cualquiera, es primero que esté en el canal de que quiera producir algo ecológico o algo de reciclado, pero con el convencimiento de cuál es el costo-beneficio. Y lograr el presupuesto base, a mí me parece una cosa de gran mérito. No sé si nos podrías profundizar sobre eso. Sí, comentaba que fue un trabajo de experimentación y la primera etapa del trabajo fue hacer muestreos, como lo pudimos ver en la obra del taller central de BMW. Se hicieron calas para saber qué existía adentro. Estos tipos de proyectos no pueden ser ofrecidos de manera empírica. Hay que tratar de cerrar la mayor cantidad de posibilidades para desarrollar el proyecto. Yo creo que una parte muy importante es hablar con el cliente al principio del inicio, cuando se contrata el proyecto arquitectónico o de ingenierías en general, o de interiores, y comentar con él qué tan atractivo sería para él que en el trabajo preliminar, que es el desarrollo del proyecto, se pudieran hacer investigación de qué se puede desarrollar. A lo mejor eso tiene costos, los cuales comparativamente con la obra nueva son muy bajos, pero pueden llevar a tener un conocimiento más preciso de lo que es susceptible a reutilizar. Obviamente no se puede tener una precisión antes de empezar el trabajo, pero sí se puede llevar a un acercamiento muy real de lo que puede costar la construcción a través de muestreos. Muestreos, hay que tomar en cuenta que un principio muy claro es: si tú desarmas, vamos a hablar del caso de McCann Erickson, si tú desarmas con precisión, lo que gastas es en invertir en la mano de obra. Pero cuando has recuperado esa tubería eléctrica, por ejemplo, ya es un material que ya tienes en sitio, que no tienes que volver a comprar. Clasificas y reusas. Tienes muchas ventajas y a nosotros nos pareció al inicio una forma muy clara de poder establecer un ahorro, ¿no? Ahorras fletes, ahorras muchas cosas, pero sí requiere de una supervisión importante a la hora de recuperación y clasificación, y control de costos es muy importante, teniendo siempre un control de costos transparente, ¿no? Que desafortunadamente esa es la parte técnica que a veces cuesta trabajo llevar, ¿no? Pero simplemente son horas hombre. Es todo. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Yo creo que aparte de ser algo didáctico y muy ilustrativo lo que nos presentaste, Mario, creo que es una llamada de atención para pues todos los arquitectos que no practican esto todavía, y para las autoridades, porque pues también deben de implementar de alguna manera sistemas o formas para que esto se cumpla, las normas. Así es que pues yo creo que esta es una labor muy importante, y quiero felicitar al arquitecto Romo y al arquitecto Ferreiro por esto, y a la facultad también, porque abre el camino. Sabemos que en línea está la mayor parte de la audiencia, abre posibilidades, caminos, puertas para las personas que sepan que sí es posible, por lo que quiero felicitarlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Quiero hacer algunos comentarios finales al respecto de esta ponencia, acerca de los beneficios a mediano plazo, la gente capacitada. Efectivamente, nada menos la semana pasada me pidieron de la
revista Obras, a contestar algunas preguntas al respecto de la sustentabilidad. Y me preguntaba, ¿no?, de qué es lo que nos hace falta, ¿no? Y precisamente es educar. Educar para que los futuros arquitectos ya tengan este conocimiento. Lo que está haciendo aquí el arquitecto Medina es loable. Prácticamente está poniendo un hito, un parteaguas en la construcción en México. Es cuestión de que hay que seguir con esta labor. Desafortunadamente no hay mucha gente especializada en este sentido. Y a la gente que está trabajando sobre el tema en las distintas áreas de la sustentabilidad, pues a veces no se dan abasto de toda esta oleada verde, como decían aquí hace rato, de poder atender todas las inquietudes por parte de los usuarios. Ahorita que se estaba hablando precisamente sobre la basura y los desechos, me vino a la mente una caricatura que veía cuando era niño. Desafortunadamente ya no la pasan, ¿no? Pero en cierta medida a mí me cambió, ¿no? Era una caricatura que se llamaba Eras una vez un hombre, ¿no? Marcaba toda la historia de la humanidad, una coproducción europea, y el último capítulo era sobre la Tierra, ¿no? Entonces muestran aquí una escena de un maestro de primaria explicándoles una visión futurista a sus alumnos, ¿no? Entonces pone pues el crecimiento demográfico, las guerras entre los redondos, los cuadrados y los triangulados, y uno de los graves problemas que marcaban era la basura. Entonces recuerdo que hasta los edificios tenían que sacar brazos, ¿no?, así de las fachadas, para subir sus copetes, ¿no?, porque ya la basura les estaba llegando a los aparejos. Y decía este maestro de la primaria, en una escena centrada en la década de los 70, pero la visión era el 2025, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dicen, bueno, pues cuidar nuestro medio ambiente principalmente, ¿no?, y educar, ¿no? Mario, te agradecemos esta invitación de parte de la facultad que nos haces a asociarnos a esta labor que tú estás realizando de cooperación ambiental. No nos queda la menor duda de ese premio que recibiste, muy bien merecido, muchas felicidades de cooperación ambiental. Y pues ante estas inquietudes que existen entre las comunidades de estudiantes y de profesionistas, de toda esta experiencia que tienes, ¿no te interesaría escribir un libro sobre el tema? Gracias. Sí, por supuesto, es nuestro siguiente paso. Durante este último año he tenido la gran oportunidad de entrevistarme con líderes de opinión. En el caso del licenciado Mauricio Carrillo, que es el tesorero de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios, con el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con el director de especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, grandes, profesora mía Angélica Kurz, entre otras de aquí de urbanismo de la unidad de posgrado, todos estos actores, alumnos, gente de la sociedad en general, he ido recopilando todas estas visiones en relación a este tema y he encontrado sorprendentes opiniones favorables para que llevemos este proyecto a un siguiente nivel, que es ponerlo en práctica en el país, ¿no? Es un gran motivador para mí poder contar con foros como este, arquitecto y arquitecto Ferreiro. Es una gran oportunidad, es un orgullo para mí que ustedes dediquen ese tiempo para hablar de este esfuerzo que hacemos los que trabajamos en arquitectura biosustentable en México todos los días. Y es un placer poder compartir con ustedes todo esto. Y muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a ti. Pues no me queda más que darle en nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua, el presente reconocimiento al arquitecto Mario Carlos Medina Palacios por haber impartido la conferencia magistral La importancia del reciclaje en la construcción,
como parte del cuarto diplomado en línea 2013 de Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Distrito Federal, a 19 de septiembre del 2013. Firman el arquitecto Marcos Massari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua, y un servidor, maestro en arquitectura, Carlos Romo Sarmudio, como coordinador general del diplomado. Arquitecto Mario, muchas gracias por compartir esta vasta experiencia con esta comunidad. Y a todos los que participaron, les agradecemos su asistencia, todas las preguntas que hicieron, muy interesantes. Que no se quede aquí. Pónganlo en práctica, está aquí el arquitecto Mario Medina a su disposición. Sí, por favor, si nos puedes poner el correo electrónico. A través del arquitecto Ferrero, la División de Educación Continua, todas las dudas que quieran, estamos para servirles. Que tengan un buen regreso a casa, a sus oficinas, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. El correo electrónico es Mario M, como Mario otra vez, Mario M. A de arquitectura, B de bueno, M de Mario, que es Arquitectura Biosustentable México, @axtel.net. mariom.abm@axtel.net. Y a nombre de todos los que formamos el equipo de Arquitectura Biosustentable, muchas gracias. Pues un aplauso nuevamente al arquitecto Mario.